Carlos Larraín Peña, abogado, ex concejal, ex presidente de Renovación Nacional, poquito más de 30 años, tenía el 11 de septiembre de 1973. ¿Qué era de él en esa fecha? Bueno, en esa fecha ejercía yo la profesión de abogado, pero también intervenía en política. Era miembro de la directiva de la juventud del Partido Nacional, que dirigía Juan Luis Ossa. Y bueno, estábamos ahí atentos al desarrollo de las cosas, que era bastante áspero, el ambiente general. ¿Cómo áspero? Mira, por ejemplo, recuerdo que una noche nos juntamos en la sede de la juventud del Partido Nacional, que queda bien abajo, y llegamos a un coche, y adentro del coche había unos cuchillos. Abrimos la puerta y aparecieron unos cuchillos en el piso del auto. Esto es un episodio nomás. Y a los 30 segundos aparecen unos detectives que nos acusan de portar arma blanca. Un episodio más. Ninguno de nosotros manejaba cuchillos, te puedo asegurar. Pero en fin, había un ambiente muy duro y desde el gobierno se usaba el aparato, llámalo administrativo, para ir desalentando cualquier forma de oposición. Y eso fue muy manifiesto. A Juan Luis Ossa era... ¿Cómo el mundo político estaba polarizado? ¿Cómo lo vivía desde este incipiente Partido Nacional, no? Sí. Bueno, el Partido Nacional estaba recuperando lo que habían sido las fuerzas del Partido Liberal y del Partido Conservador y de algunos agrarios laboristas. Y don Onofre Jarpa fue el que trató de hacer cuajar eso. Antes de él, don Víctor García Garcena, que en paz descanse, que era un gran abogado y profesor, también había hecho un esfuerzo importante. Ahora, tú me dices, ¿cómo lo hacíamos? O sea, partimos de muy abajo. El esfuerzo nuestro se centró, sobre todo el de la juventud, en obtener alguna representación en las universidades. Por ejemplo, recuerdo que ganamos la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica, con un conocido mío que lo he perdido un poco de vista, que se llamaba Luis Smock, un ejemplo. Pero se ganaban federaciones de estudiantes, se peleaban las distintas organizaciones gremiales de los estudiantes. Ese era el trabajo nuestro. ¿Y esta polarización también se veía en estos movimientos universitarios, gremiales? Bueno, había un ambiente muy tenso. ¿Cuándo empezó este ambiente? ¿En qué año? ¿Se acuerdan? Mira, a mí me parece que eso partió decididamente a raíz de la elección desde el año 70 y las circunstancias que la rodearon, ¿no? Yo recuerdo muy bien que se discutió mucho dentro de la democracia cristiana si se apoyaba o no la primera mayoría que había obtenido Salvador Allende, primera mayoría relativa y no muy amplia. Y bueno, esos episodios fueron terribles, o sea, terribles en el sentido del suspenso que implicaba. Eduardo Frei Montalva y don Tomás Pablo, por ejemplo, se empeñaron a fondo para que la democracia cristiana no apoyara a Salvador Allende, cosa que se podía constitucionalmente, como lo había sostenido don René Schneider, el comandante en jefe del ejército, que cuando lo dijo él, las Fuerzas Armadas van a apoyar a la persona que sea designado presidente de la República por el Parlamento. Y eso provocó gran escándalo, desde luego desde el lado de la derecha, que consideró que esto era una cosa rara, porque la derecha apostaba que don Jorge Alessandri ganaba pampeado. Y tenía toda la razón, esa era la tradición. El Parlamento tenía facultad para elegir entre las dos primeras mayorías. Bueno, o sea, tensiones hubo desde el primer momento. Y usted como Carlos Larraín, ¿qué sintió cuando gana el gobierno de Salvador Allende con ya un país que venía polarizado, más cuando la elección fue tan reñida, ¿no? Yo sentí una frustración muy grande porque, en fin, yo era más o menos lector y sigo siéndolo y conocía la historia de otras situaciones revolucionarias. Y don Salvador Allende obedecía a la escuela de la Revolución Socialista Latinoamericana. No por nada él era jefe de lo que se llamó la OLAS, Organización Latinoamericana de Solidaridad,
que era una especie de brazo de fomento revolucionario que había tenido su origen en Cuba. Fidel Castro por entonces estaba muy arriba en el santoral de la izquierda, después ha decaído un poco, se fue poniendo fiambre. Pero entonces todo lo de Fidel Castro era canónico. Así es que con temor enfrentamos lo que venía. Hay una frase de esa época que decía que había que apretar la economía chilena hasta hacerla gritar. Dijo se le atribuye a Nixon ahora eso. A Nixon, al presidente Nixon, cuando gana el gobierno de Salvador Allende. Usted lo dijo hace poco, parafraseando un poco, al gobierno actual hay que apretarlo hasta hacerlo gritar en Tolerancia Cero aquí en CNN Chile. ¿Por qué dijo esa frase? Bueno, porque, en fin, hablo con mucha libertad, quizás eso es un error, pero en fin, es mi modo. Yo dije, hay que apretar al gobierno hasta que grite cosas cuerdas. Te faltó la segunda parte. Y pida ayuda, en suma. Este gobierno está encajonado, está en serios problemas, pero la mayor parte de los problemas se los ha creado solito. Y nosotros como oposición tenemos la obligación de que el país tenga un buen gobierno, porque la suerte de los países es como las tortas de 1000 hojas, se hace por capas, ¿no? Y nada, una capa mala encima de otra capa mala termina en un muy mal postre. Si no, miremos el caso de algunos de nuestros países vecinos. Por Dios que les ha ido mal. Cuando dice esta frase, volviendo a esa frase que era, no sé si lo dijo parafraseándola, porque en el programa decía no sabía que era de Nixon, pero sí venía con a lo mejor un contenido que nos hace retroceder un poco en el tiempo. No fue con esa intención. ¿Le ha traído alguna repercusión o haberla repensado? Me lo han preguntado en otras entrevistas que he tenido, pero yo la verdad es que creo que dije una cosa que tiene en esencia verdad. ¿No se arrepiente de haberla dicho? No me arrepiento para nada. Si sirve para que alguien en el gobierno entienda que tienen que enmendar rumbos en muchas cosas, la doy por muy bien empleada. Esa es mi única intención. Yo no quería molestar a nadie. Carlos, cuando se repiten esas frases, por eso le digo, uno retrocede en el tiempo, retrocede también en estos 50 años, ¿no? Sí. Que es lo que nos convoca. ¿Puede ahora, repensándolo de esa manera, que pueda ser una frase poco oportuna quizás cuando estamos recordando un momento que fue bien ingrato en la historia de Chile? Bueno, tú tienes razón de que si esa frase mía tuvo el efecto de sacar a colación circunstancias malas, bueno, en realidad no es muy oportuna, pero yo no soy el que está recordando las circunstancias de lo ocurrido en Chile hace 50 años. Lo mío es a lo sumo una asociación de un señor ilustrado como Fernando Paulsen que se acordaba que lo había dicho Nixon. Pero yo la verdad es que no tenía la menor idea que lo había dicho Nixon. Además, según dijo él, en unas conversaciones secretas, yo no era parte de las conversaciones secretas, te quiero agregar de que los recuerdos de lo ocurrido hace 50 años no los estoy poniendo yo sobre la mesa. ¿Quién lo está poniendo el gobierno? ¿En qué sentido? Bueno, por favor, acaban de echar a Patricio Fernández, ex director durante muchos años de la publicación que se llama Clinic, y que no puedo yo pensar que alguien piense crea que es de derecha. Bueno, lo echaron del asunto de la conmemoración de los 50 años. ¿Por qué? Porque Patricio Fernández, a pesar de ser de izquierda, no ha renunciado al uso de la razón. Y le hace un hueco ahí a la memoria. Y la memoria tiene que ser completa o no es memoria. Y perdió el cargo. ¿Por qué? Porque no estaba dispuesto a hacer de los 50 años un súper banquete ideológico. Es que el banquete ideológico, y lo que pasó con Patricio Fernández también, hizo mucho ruido, sobre todo en organizaciones de derechos humanos, porque de alguna manera se hablaba que se estaban relativizando las violaciones a los derechos humanos, y ahí entra un debate que es muy profundo, que llevamos discutiendo el tema hace precisamente 50 años, porque son las violaciones a los derechos humanos lo que llevó el golpe de Estado a tener este recuerdo de personas, de generaciones que no supieron más de sus abuelos, de sus padres, de sus maridos, en fin. Eso ¿cómo se ve de dos maneras, Carlos? De dos formas, de una verdad completa. Yo creo que hay que verlo de una sola manera, como cosas
terribles, durísimas, como formas de persecución política, que no deben existir en una sociedad medianamente civilizada, pero que al mismo tiempo fueron provocadas en parte por el propio discurso de la izquierda, discurso que polarizaba, que enfrentaba, que impidió desde el año 70, fines del 70, hasta agosto del 73, cualquier punto de acuerdo entre los que querían mantener la tradición republicana, entre ellos el propio Salvador Allende, cosa que se dice poco. Porque Salvador Allende era un hombre de convicciones republicanas. Pero resulta ser de que tenía dentro del gobierno un montón de locos, que lo único que querían era romperlo todo. Bueno, digo, volviendo a tu pregunta, lo que ocurrió no puede ser más lamentable. Pero por favor, entendamos que eso no ocurrió porque sí. O sea, el gobierno de Allende terminó como terminó, no porque por algún designio de unos seres maléficos, digamos, así como unos ninjas, pintados del color del dólar, como se suele ilustrar el asunto, sino que ocurrió porque el gobierno de la Unidad Popular fracasó. Y luego, ¿por qué intervinieron los militares? Esto lo veníamos conversando en el taxi. Porque los militares fueron invitados al gobierno por Allende, pues, y no una vez, 2 veces. Y la segunda vez, me parece que fue en los comienzos de agosto del 73, entraron los militares representando a cada una de sus ramas. Gabinete militar de primera semana de agosto del 73. Entonces, bueno, los militares vieron por dentro lo que estaba ocurriendo en el gobierno de Allende y era un desastre Pero completo. ¿y eso qué tiene que ver con la violación a los derechos humanos o cómo se justifican? Porque una es decir, bueno, como terminó el gobierno, había efectivamente un clima no solamente de polarización, una crisis social importante, profunda, pero eso cómo da derecho a que haya una represión del Estado. Por eso, no da derecho. No, un mal gobierno claro. no puede llevar a eso, ¿no? No da derecho. Tú me estás preguntando cómo podemos explicar esto más o menos racionalmente. Nunca hay derecho a eliminar gente simplemente porque está dedicada a una actividad contraria a la del gobierno. No existe ese derecho. Eso es simplemente un crimen, sin ambigüedades. Pero por favor, dentro del gobierno de Allende había gente muy extremosa. Y tú conoces las siglas de todas ellas, eran interminables, ¿no? Y que efectivamente manejaban armas. O sea, tampoco nos hagamos los tontos con eso. Existía el MAPU extremo, que ya se me olvida qué apellido tenía. Estaba el MIR, por supuesto. El Partido Socialista, ya en 1965, 1967, había declarado formalmente que el sistema político chileno era una ficción burguesa y que solo cabía la rebelión armada. Entonces, el que fue presidente del Banco Central, el señor Guastavino, que murió hace algún tiempo, dijo una vez en un momento de sinceridad: nosotros sacamos a la calle a un montón de chiquillos a hacerse matar por nosotros. Guastavino, lo puedes chequear. Entonces, te quiero decir, no nos admiremos de que los que tenían entrenamiento profesional para usar las armas hayan salido a sustituir a un gobierno que estaba fracasando y que el propio gobierno le pidió ayuda a los militares. De acuerdo, ahora con el tema de la desigualdad, con un ejército que está en condiciones muy distintas Claro. a uno que otro, personas que si tenían o no armas o habían sido entrenados en otros países de América Latina, por ejemplo, era desigual, ¿no? Después, Pero claramente desigual. Y eso magnifica la responsabilidad de los dirigentes de izquierda que le dieron cuerda a esos movimientos improvisados en el ejercicio de la guerra a pelear una guerra. Pero después del 11 de septiembre y cuando se bombardea la moneda, queda una situación muy distinta entre aquellos que manejaban armas, por ejemplo, versus militares y todos los otros organismos de represión que eran del Estado. Bueno, ya te dije, había un desequilibrio, pero el desequilibrio no fue gatillado por las Fuerzas Armadas, fue gatillado por, como lo dijo Guastavino, nosotros, la izquierda instalada en el gobierno, que echó a andar ese mecanismo infernal, que sacó a la calle a chiquillos que no tenían entrenamiento militar. Y, por supuesto, murieron en el proceso 340, 360 uniformados, y murieron 10 veces más que no eran uniformados.
No me extraña. ¿Por qué vuelve a la política en la actualidad ahora intentando las elecciones de Renovación Nacional, Carlos? ¿Por qué vuelvo a la política? Lo he explicado, yo hace como 10 años que me hice un lado. ¿Qué pasó de Carlos Larraín en estos 10 años? Bueno, por lo pronto tengo que enfrentar los estragos del dios Cronos. ¿Qué te parece esa frase? El reloj. El dios Cronos me dice que estoy más viejo y que tengo que descansar. Y luego, que hay otros que lo pueden hacer igualmente bien. Pues la ley del turno es muy importante en política y se aplica poco. Ya, pero ahora, porque vuelve se olvidó del dios Cronos. Sí, me olvidé del dios Cronos. ¿Por qué? Porque en Renovación Nacional hay un grupo de gente con los cuales yo tengo particular afinidad, que hemos trabajado juntos en cuestiones universitarias, básicamente, y que estaban siendo postergados. Y yo quise darles, como quien dice, una compensación, porque son jóvenes. Y como yo soy viejo, podíamos sacar una media. Pero no les fue muy bien. Perdimos, pero sacamos un 30% de los votos de los militantes. ¿Y eso qué dice? Le pregunto primero, ¿por qué vuelve a la política en este contexto donde ha sido muy crítico con el gobierno actual? Y porque también las corrientes de Renovación Nacional, que ha sido quizá uno de los partidos con más diferencias u opinión desde que, sí o no, al interior de la colectividad, ahora parecen estas nuevas corrientes ser quienes están liderando. Sí, mira, hay familias en Renovación Nacional. En todos los partidos políticos los hay. Claro, Renovación Nacional es alegador y habla más de la cuenta de las cosas internas. En el Partido Comunista también hay familias. No te creas que no. Pero reina el hermetismo más absoluto. Bueno, la democracia cristiana, la pelea interna terminó en la virtual disolución de la democracia cristiana, cosa que no celebro, no me estoy riendo. Tú me dices, ¿esto marca una división dentro de Renovación Nacional? Para nada, no. Es cuestión de caras, de nombres, algo de sensibilidad. Hay algunos más proclives a conversar con el gobierno y otros menos. No. Yo no. ¿Por qué no, Carlos? Mira, porque creo que el gobierno necesita enfrentarse con una oposición sólida que lo haga cavilar, pensar sobre lo que es bueno para el país. Si no hace oposición porque se entrete, digamos, así como diría un tontito. No es nada entrete. Es necesario que el gobierno diga, a ver, algo estaría haciendo mal. ¿Qué le pasó a Allende? Pues, Fresia, como volvemos a los 50 años, es tu tema central, ¿no? ¿Qué le pasó a Allende? Allende nunca entendió lo que era la clase media chilena, los grupos medios chilenos. Se agarró de las mechas con ellos frontalmente. Ahora está pasando lo mismo. Y tiene evidencias de que esos grupos medios no están de acuerdo con volver la República patas para arriba, que es lo que muchos quieren. ¿Qué pasó con el rechazo del proyecto de la constituyente? El 62% de los votantes dijeron, ¿sabe qué más? No hagamos experimentos en Chile. O sea, no somos ratones de laboratorio. Luego viene la elección de los consejeros constitucionales, otra vez el 62% y más marca una derrota para el gobierno. Entonces, ¿cómo hacemos que el gobierno ponga las patitas en el suelo? Ese es el gran dilema. No sentándose a conversar. Bueno, puede ser sentados o parados. Cuando usted señala que hay semejanzas con lo que pasó en el gobierno de Allende y ahora, ¿cómo ayuda la oposición? ¿Cómo podría ayudar y ser un aporte? Bueno, tiene que presentarse de una manera muy nítida en los temas centrales que hoy día nos ocupan. Y yo no quiero tirarles a la alería, pero yo estuve hace 10 días en la Araucanía. O sea, la vida en la Araucanía es un infierno, por desgracia. ¿Y qué hacemos? Paramos a los militares en los puentes que cruzan la Panamericana. La carretera no basta. Es decir, hay que tomar una iniciativa en la Araucanía, porque eso es como una especie de laboratorio de ensayo. Y pasan cosas espeluznantes. No solo me refiero a la pareja de agricultores que fue incinerada en su casa, eso hace tiempo ya, y que se olvida. Pero en estos días quemaron iglesias, postas y escuelas. Hay 22 iglesias evangélicas y católicas que han sido quemadas hasta el piso. Bueno, ¿estamos conscientes de eso? En fin, tú me preguntas, ¿qué cosas tenemos que poner sobre la mesa? Yo creo que ahí tienes una, pero hay otras. Hay que poner los pies en la tierra y este gobierno no quiere aterrizar. Y una oposición unida podría ser un aporte. Le pregunto porque hay una oposición con la
podría decirse, derecha tradicional, y ahora un partido republicano. ¿Usted se siente cercano al Partido Republicano como para hacer oposición? Yo me siento cercano a amarillos, me siento cercano a republicanos, me siento cercano a los demócratas. Todo lo que puedan hacer un aporte al cuadro actual, que no es bueno, Fresia. Yo no es que quiera ser anunciador de desastre, pero en la medida en que este gobierno quiere imitar al de Salvador Allende, nos va a ir mal a todos. ¿Cree usted que lo quiere imitar? Bueno, pero si lo dicen a cada rato. El otro día copié, no la traje la cita, los dichos del jefe de los diputados al Partido Comunista, un señor de apellido Cuello, me parece, que dijo, el ejercicio de la unidad popular sigue vigente. Alerta, diría yo, ¿no? Carlos Larraín, muchísimas gracias por haber venido a CNN. Pero gracias a ti, Fresia, por considerarme entrevistable.